días a todos, mi nombre es Matías Zapata, soy médico especialista en radioterapia oncológica de VIT Centro Médico. Actualmente también estoy en el Hospital Austral. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre radioterapia con técnica de SBRT para pacientes con cáncer de pulmón, algunas definiciones, algunas consideraciones especiales y terminaremos la charla con el seguimiento de algunos pacientes que han hecho tratamiento en nuestro servicio del Hospital Austral hasta el día de la fecha. Simplemente a modo de introducción, el cáncer de pulmón es una de las neoplasias más comunes a nivel mundial, contando con altas tasas de mortalidad. En los Estados Unidos se reportan aproximadamente 224.000 casos por año, con 159.000 muertes. En Argentina representa el 9.8% de los casos de cáncer, con una mortalidad de 15.4%. Está fuertemente ligado al tabaco, por lo tanto el riesgo de tener cáncer de pulmón aumenta 24 veces en aquellos fumadores habituales y 6 veces en aquellos fumadores ocasionales. ¿Qué es la SBRT? Las guías de Astro lo definen como un método para entregar una alta dosis de radiación de manera muy precisa a lesiones extracraneales, usando una única fracción o pocas fracciones. Habitualmente suelen utilizarse entre 1 a 5 fracciones. 5 es el máximo de las aplicaciones que habitualmente se utilizan. Esto permite obtener una alta dosis en el tumor y una caída de la misma fuera del mismo. Y esto es algo fundamental. ¿Por qué? Porque es una técnica que nos permite concentrar una alta dosis en el lugar donde nosotros queremos aplicar el tratamiento para tener mayor cobertura en esa zona y por otro lado tratar de tener la mayor protección posible de los órganos cercanos o de los tejidos cercanos que queremos proteger de la radiación. Indicaciones. No todos los pacientes pueden realizar tratamiento con SBRT. Estas son algunas de las indicaciones por las cuales la SBRT se encuentra indicada en aquellos pacientes con una pobre función pulmonar o con comorbilidades cardíacas severas, más que nada dadas por la fracción de eyección del ventrículo menor o igual a 50% o una difusión de monóxido de carbono menor o igual al 50%. Indicada en aquellos pacientes que rechacen la cirugía, y las guías de la NCCN especifican que SBRT se encuentra indicado en aquellos pacientes con tumores con un tamaño menor o igual a los 5 centímetros y sin compromiso ganglionar. Pero esto no siempre fue así. Hasta hace algunos años atrás se consideraba que el límite de, el tamaño tumoral máximo que debía tener un nódulo para ser tratado con SBRT debía ser de 2 centímetros, después pasó a ser 3 centímetros, después pasó a ser 4 centímetros y hoy por hoy tenemos como límite máximo 5 centímetros. Y esto está dado básicamente por esta publicación del año 2015 de Woody y colaboradores, una publicación en Radiation Oncology, en el cual ellos se propusieron estudiar qué seguridad había de realizar SBRT y qué eficacia había de realizar SBRT en aquellos pacientes que tenían un tumor mayor a los 5 centímetros. Este es un estudio retrospectivo en el cual juntaron alrededor de 40 pacientes con tumores con lesiones nodulares mayores a los 5 centímetros y realizaron SBRT con un total de 50 grays en 5 fracciones. El resultado y la conclusión al cual llegaron fue que la SBRT para aquellos pacientes médicamente inoperables, nódulos negativos con cáncer de pulmón de células no pequeñas, con tumores mayores a los 5 centímetros, es un tratamiento seguro que provee de un excelente control local y con una toxicidad limitada, al igual que una comorbilidad nula. ¿Qué pasa con la SBRT y la cirugía? En esta diapositiva les voy a hablar un poco sobre lo que es el RTOG 0236. Es un estudio, es un trial fase 2, en el cual ellos lo que hicieron fue ver la seguridad y la eficacia de la SBRT en aquellos pacientes médicamente inoperables en estadio 1 de cáncer de pulmón de células no pequeñas. Ellos lo que observaron fue que la recurrencia local, ¿sí?, continúa siendo baja, es decir, dentro del área tratada, estamos hablando de un 7% a 5 años de la SBRT, es una recurrencia local muy pero muy baja. Lo que sí observaron fue que hubo un aumento significativo de recaída locorregional, 38% a 5 años, comparado con un 13% a 3 años de la cirugía. Y ellos observaron que los lugares y los sitios donde se lleva a cabo la recaída locorregional
eran más que nada sitios no tratados, como el lóbulo, el mediastino. En cuanto al periodo libre de enfermedad y sobrevida global a 5 años, fue de 26% y 40% respectivamente. Obviamente que hay otros estudios randomizados que comparan SBRT con radiocirugía. Estos son algunos de ellos, por ejemplo, SBRT versus la lobectomía, como es el caso del Russell, del Trial, del STAR Trial, de la COSOG Z4099 o del RTOG 1021. Y en realidad, digamos, en el fondo de la cuestión, la mayoría de los trabajos sugieren que la SBRT es al menos equivalente a la cirugía en cuanto a control local y a periodo libre de enfermedad. Ahora, la mayoría de los estudios sugieren que la SBRT es al menos equivalente en cuanto a sobrevida global comparado con la cirugía. Y esto tiene que ver, ¿por qué? Porque algunos pacientes tenían una sobrevida global peor comparado con la cirugía, y esto tiene que ver más que nada con la selección de pacientes. Recuerden que habíamos hablado de que la SBRT estaba indicado principalmente en pacientes que sean médicamente inoperables, con una fracción de eyección pobre, con comorbilidad pulmonar. Por lo tanto, ya de por sí la calidad de vida y la sobrevida de esos pacientes es menor, y por lo tanto eso puede haber tenido un impacto sobre la sobrevida global. Aún así, la cirugía sigue siendo el gold estándar para aquellos pacientes operables. Bien, hasta ahora hemos hablado un poco de lo que es la técnica en cuanto a las indicaciones. ¿Qué pasa con la toxicidad? El riesgo de toxicidad pulmonar severa parece ser aceptable en aquellos pacientes seleccionados. RTOG 0236, que es el estudio que vimos anteriormente, establece que la función pulmonar de base no es predictiva de la toxicidad. En la Universidad de Indiana se observó de que el 27% de aquellos pacientes que realizaban SBRT requerían oxígeno. Y es importante para nosotros los radioterapeutas, a la hora de marcar y de planificar, limitar el volumen de pulmón que recibe 20 Grays, lo que nosotros conocemos como el B20. Cuanto mejor y de mayor calidad sea la marcación y de planificación, vamos a estar dentro de la dosis limitante de pulmón y de esa manera reducir notoriamente la toxicidad pulmonar. Estas son algunas de las toxicidades que se pueden ver a nivel dérmico. En las dos imágenes de arriba, señalado con flecha roja, se pueden ver radiodermitis, toxicidad dérmica, grado 1, grado 2, en la imagen superior izquierda, ¿sí? Un leve eritema, ¿sí? Posiblemente con una leve descamación seca, mientras que del lado derecho, la imagen superior derecha, señalada con la flecha roja, se observa una radiodermitis ya grado 3 con una descamación húmeda. ¿Qué pasa con aquellos tumores muy laterales que se encuentran pegados o muy próximos a la parrilla costal? En la imagen inferior izquierda, señalado con flechas negras, se puede observar un nódulo que se encuentra muy próximo a un arco costal. Por lo tanto, a la hora de marcar y a la hora de la planificación, debemos tener muchísimo cuidado limitando la dosis en el arco costal correspondiente o los arcos costales correspondientes, ya que cuanto mayor sea la dosis que estos arcos costales reciban, mayor es la probabilidad o chances de que se desarrolle una fisura o una fractura costal, como lo ven en la imagen inferior derecha señalado con la flecha blanca. Esto nosotros por eso le ponemos mucho hincapié y tenemos mucho cuidado, hacemos mucho hincapié en la marcación y la planificación, principalmente para que nos den la dosis limitante de los órganos que queremos proteger y evitar obviamente las complicaciones. Bien, esto es simplemente para que vean un poco cómo es el equipo, la consola y el inmovilizador que utilizamos. Es una camilla especial, es una camilla para SBRT. Fíjense que se encuentran marcados con una flecha amarilla, un triángulo blanco. Eso es lo que se conoce como compresor abdominal. Es un triángulo que nosotros lo colocamos por debajo de la apófisis sifoide del paciente y tiene como objetivo disminuir, ¿sí?, la respiración, tanto inspiración como expiración del paciente en el momento tanto de la tomografía como para realizar las aplicaciones diarias. Y esto es fundamental porque disminuye el desplazamiento
del diafragma y disminuye el desplazamiento de los pulmones, que pueden llegar a variar la localización tumoral durante el tratamiento. Como pueden ver, el paciente debe estar acostado boca arriba con los brazos levantados. Además del inmovilizador abdominal, utilizamos inmovilizadores en lo que es la parte de las piernas. Por lo tanto, no es una posición cómoda. Y también una de las indicaciones para realizar tratamiento con SBRT es que el paciente sea capaz de tolerar la posición, tanto para la tomografía como para las aplicaciones diarias. Estamos hablando de que las aplicaciones de tratamiento de SBRT pueden ser más o menos entre unos 10-15 minutos, pueden ser extremadamente rápidas también si el paciente se logra posicionar correctamente y las imágenes son correctas. El tratamiento en menos de 5 minutos lo podemos llevar a cabo, pero habitualmente los pacientes están en esa posición que ven allí, más o menos entre unos 5 y unos 20-25 minutos. Por lo tanto, si el paciente tiene dificultades para soportar o para poder tolerar ese posicionamiento, sí es una limitación para poder llevar a cabo el tratamiento con éxito. A la hora de la tomografía de planificación se toman 3 tipos de imágenes. Se toman imágenes en inspiración, se toman imágenes en expiración y posteriormente se toman imágenes en respiración normal. Esto tiene como objetivo poder hacer lo que se conoce un macheo, es decir, se superponen las 3 fases respiratorias para que podamos delimitar con mayor precisión lo que es la lesión pulmonar a tratar. Esto es importantísimo porque nosotros posteriormente a la marcación de esa lesión creamos una estructura llamada ITB, que el ITB es la sumatoria de las variaciones y de los movimientos que puede llegar a tener el nódulo, tanto en la inspiración como la expiración y en la respiración normal. Durante el tratamiento se le pide al paciente que respire lo más normal y lo más tranquilo posible. Y con el ITB nosotros logramos cubrir esos posibles desplazamientos que puede llegar a tener el nódulo pulmonar, y es una medida de control de calidad para saber que estamos haciendo tratamiento, aún así, por más que el nódulo se desplace a la hora de los ciclos respiratorios. Habitualmente, cuando tomamos una decisión terapéutica, ya sea para que el paciente realice radioterapia o no, o qué tipo de dosis podemos llegar a dar, solemos dividir los tumores en periféricos, centrales y ultracentrales. Tumor periférico, la primera imagen a su izquierda, es un tumor que habitualmente se encuentra alejado de lo que son las estructuras mediastinales, centrales, y también alejado un poco de lo que es la parrilla costal. En ese caso, en la flecha roja se ve un nódulo que se encuentra bastante alejado tanto de la parrilla costal como de las estructuras mediastinales, por lo tanto es un nódulo con localización ideal, por así decirlo, ya que queda alejado de las estructuras que a nosotros más nos interesan. Ahora, en la imagen central se puede ver un tumor que se encuentra próximo a las estructuras mediastinales más importantes, en ese caso a un bronquio fuente derecho. Obviamente que es importante tener en cuenta de estos tipos de tumores qué tan cerca se encuentran de las estructuras, y eso es fundamental para poder definir si el paciente es pasible o no de realizar tratamiento con SBRT. Por último, más a la derecha se encuentran los tumores ultracentrales, que son tumores que ya se encuentran directamente adosados o pegados o próximos a estructuras importantes. En ese caso es un tumor mediastinal que se encuentra adosado a la pared de la tráquea, y por lo tanto la marcación y la planificación del tratamiento nos lleva mucho mayor trabajo. ¿Y qué dosis le damos? ¿Cuál es el fraccionamiento óptimo, entre comillas? ¿Por qué digo óptimo? Porque cada tratamiento, cada paciente debe ser a medida de la localización del tumor y obviamente del objetivo. Habitualmente se suele dividir, esto es una división que se presentó en el simposio de Astro del 2015, aquellos tumores con localización ideal, es decir, tumores que se encuentran alejados tanto de las estructuras mediastinales como de la parrilla costal, se les suelen llegar a dar 3 fracciones de 20 Grays. Aquellos tumores muy periféricos se pueden llegar a dar 5 fracciones de 12 Grays, mientras que aquellos tumores centrales
pueden llegar a recibir 8 fracciones de 7.5 grays cada uno. Fíjense que de 3 fracciones pasamos a 5 fracciones si el tumor se encuentra muy adosado a la parrilla costal, y pasamos a 8 fracciones si el tumor se encuentra muy pero muy central cerca de las estructuras mediastinales. Esto es importante porque es una manera de proteger los órganos y los tejidos y estructuras cercanas al tumor a la hora de la planificación. Siguiente. Bien, ¿qué pasa con la SBRT y los tumores periféricos? Bueno, hay muchísimos trabajos que hablan de esto. Esto es una de las publicaciones más recientes, publicado en el Lancet Oncology del 2019, el Chase Trial. En realidad ellos lo que realizaron fue, tomaron pacientes con tumores periféricos médicamente inoperables, T1 o T2A, ¿sí? Cáncer de pulmón de células no pequeñas, y lo que hicieron fue comparar la efectividad de la SBRT comparado con la radioterapia convencional. El objetivo primario, el endpoint primario, fue evaluar el control local, y no solamente concluyeron de que la SBRT tenía un control local superior a la radioterapia convencional, sino que también observaron que aquellos pacientes que hicieron SBRT tenían mejor sobrevida global en comparación a los que hicieron radioterapia convencional. ¿Qué pasa con los tumores centrales? Este es el RTOG-0813, es un estudio que se encuentra, es un fase 2 ongoing. En realidad esto es un escalonamiento de dosis. Ellos lo que hicieron fue tomar tumores centrales y utilizaron como fraccionamiento estándar, ¿sí? Como base, lo que ven allí recuadrado en rojo, que sería nivel de dosis nivel 5, de 50 grays en 5 fracciones de 10 grays cada uno, y a partir de allí hicieron un escalonamiento de dosis y fueron comparando cuál fue el resultado. Observaron que en aquellos pacientes que recibieron un fraccionamiento de dosis superior al detallado, tenían un excelente control local y que la toxicidad era relativamente aceptable, pero en aquellos pacientes con tumores ultracentrales que tuvieron un fraccionamiento mayor, observaron que la toxicidad aumentaba, y esto estaba relacionado obviamente con la dosis que recibían los órganos cercanos al tumor irradiar. Por lo tanto, la estrategia de dosis que ellos postularon es que podemos comenzar con 50 grays en 5 fracciones para aquellos tumores que sean muy pero muy centrales, y podemos ir bajando el fraccionamiento hasta 8 fracciones, es decir, aumentando el fraccionamiento y bajando la dosis por fracción en aquellos tumores que no sean capaces, o en aquellas planificaciones en los cuales no se puedan cumplir los constraints. Considerar 60 grays en 15 fracciones en aquellos tumores que envuelven, ¿sí?, los bronquios principales, y tener principal recaudo con el esófago y con la arteria pulmonar a la hora de la planificación. Bien, esto es solamente para comentárselo qué pasa con la SBRT y la metástasis. En realidad se ha visto que la SBRT tiene muy buen resultado en cuanto a lo que es aquellos pacientes que realizan tratamiento para metástasis. Esta es una publicación en Radiation Oncology de Navarría, esto fue en el 2014. Simplemente llevaron a cabo un estudio en el cual es el rol del tratamiento local con técnica SBRT para pacientes oligometastásicos, y en realidad el método, fue reclutar pacientes desde octubre del 2010 hasta febrero del 2016, aproximadamente unas 118 lesiones a nivel del pulmón, y observaron que la SBRT es un tratamiento que es completamente factible, que tiene una morbilidad obviamente limitada, que los resultados son muy pero muy prometedores en cuanto a control local, porque fue muy pero muy bueno, así como también en sobrevida global y en cuanto a toxicidad. Todos sabemos que posterior al tratamiento radiante se llevan a cabo determinados cambios a nivel del parénquima pulmonar que es importante seguir en el tiempo. Esto particularmente lo puse porque me parece interesante, y algo que es fundamental es que luego de cada tratamiento radiante, principalmente con técnica SBRT, el paciente debe continuar con sus controles de rutina y periódicos, y por lo tanto es fundamental que el paciente se realice idealmente los estudios en el mismo centro diagnóstico y principalmente con el seguimiento del mismo profesional, del mismo médico especialista en imágenes. Más que nada, ¿por qué? Porque suelen ocurrir cambios que pueden llegar a malinterpretar, que pueden llegar a confundir, pueden llegar a
generar muchísima duda de si son cambios actínicos, fibrosis actínica posterior a la SBRT o si hablamos de recurrencia propiamente dicho. Esto fue una publicación que hizo Dahl en el año 2011 y posteriormente Wang, ¿sí?, en el año 2013, en el cual ellos establecieron cuáles eran los 7 cambios más importantes que a nosotros nos daban un indicio de que posiblemente haya una recurrencia y lo llamaron cambios de alto riesgo. Ahí en un recuadro rojo se observan los 3 más importantes, los 3 que ellos consideran que son los más importantes, como son el alargamiento secuencial en las imágenes de tomografía computada, obviamente comparando post-SBRT y la evolución de las lesiones en el tiempo, así como también un agrandamiento de la opacidad después de los 12 meses de haber realizado SBRT y también un crecimiento cráneo-caudal de la lesión. Estos son cambios de alto riesgo que nos podrían estar dando a nosotros el indicio de que posiblemente haya una recurrencia a nivel local. Otros cambios que ellos observaron fue el abombamiento de los márgenes, la desaparición de los márgenes lineales, es decir, la aparición de los bordes espiculados, así como también la desaparición del broncograma aéreo, son también otro de los cambios que ellos postulan como cambios de alto riesgo, por así decirlo. En el año 2018, Ronden y colaboradores tomaron esta premisa, esto que acabamos de ver ahora, y lo que hicieron fue evaluar los cambios radiográficos en el tiempo de los pacientes y analizaron un total de 88 pacientes con un total de 747 tomografías computadas y fueron observados por 5 médicos diferentes. Ellos observaron que en más del 50% de los pacientes que no tenían recurrencia habían desarrollado uno o más cambios de alto riesgo en las tomografías computadas de seguimiento, mientras que un 25% de los pacientes que no tenían recurrencia habían desarrollado 3 o más cambios de alto riesgo en las tomografías de seguimiento. Y esto es algo fundamental. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos en el control evolutivo un paciente que tiene 3 o más cambios de alto riesgo, eso es altamente sugestivo de que el paciente tiene una recurrencia. ¿Cuál es la conducta a seguir? Si venimos controlando las imágenes por tomografía computada, podemos llegar a pedir un PET como para poder ver si tiene o no captación, para tratar de estar un poco más seguro. Ya es indicativo de una nueva biopsia o directamente avala que comience el tratamiento en esa región. Ahora, si el paciente tiene menos de 3 lesiones o 3 cambios, 3 imágenes de alto riesgo, podemos llegar a hacer una nueva tomografía o un nuevo estudio a los 3 meses para seguir viendo cuáles son las evoluciones. Bien, vamos a pasar a los casos clínicos. Estos son algunos de los pacientes que han hecho tratamiento en el Hospital Austral. Al día de la fecha tenemos un total de 65 pacientes que han hecho SBRT en nuestro centro y esto es simplemente una pequeña muestra del pool que tenemos. Paciente masculino, 81 años de edad, ex tabaquista hace 10 años, un paquete y medio aproximadamente por día, 4 bypass coronario, hipertenso, diabetes, aneurisma abdominal, púrpura trombocitopénica y estenosis aórtica, es decir, un paciente con varias comorbilidades que en julio del 2016 consulta por neumonía y por pérdida de peso. Le realizan estudios en los cuales se evidencia un nódulo persistente en el pulmón izquierdo con biopsia positiva para carcinoma epidermoide. En noviembre de 2016, en un PET, informa imagen nodular en segmento superior del lóbulo inferior izquierdo con un sub de 7.6 y un tamaño de 30 por 22 milímetros. Bien, esta es la imagen, PET de inicio en noviembre de 2016. Se ve con la flecha roja a la izquierda la captación 7.6 y a la derecha el tamaño de un nódulo de 30 por 22. El paciente es valorado por el servicio de cirugía torácica del Hospital Austral y se analizan las diferentes opciones terapéuticas, más que nada cirugía versus radioterapia, haciendo hincapié en el riesgo-beneficio y considerando las comorbilidades del paciente, más que nada la edad y el alto riesgo quirúrgico, dado principalmente por la estenosis aórtica severa. Por lo tanto, en diciembre de 2016 es derivado para realizar SBRT, llega a nuestro centro y se propone un tratamiento de 50 grays en 5 fracciones, un tratamiento interdiario, es decir, aplicaciones día por medio,
¿Y por qué hacemos aplicaciones día por medio? Porque se ha visto que aquellos pacientes que realizan aplicaciones día por medio de CBRT disminuye muchísimo la toxicidad pulmonar. Bien, esta es una imagen de la planificación del paciente en diciembre del 2016. Planificación de tratamiento radiante, se puede ver marcado con la flecha roja. Podemos observar el nódulo bastante pegado a lo que es la parte posterior, ¿sí?, de lo que es el arco costal. Bien, el anterior era un corte axial, y aquí tenemos a la izquierda un corte sagital y un corte coronal a la derecha. Las lesiones se encuentran pintadas de color rojo por la dosis que reciben y seleccionadas con una flecha roja. Bien, el paciente realiza tratamiento, realmente realiza tratamiento sin haber tenido ningún tipo de complicación. En abril de 2017 se realiza una tomografía de control a los 3 meses posteriores al tratamiento y se observa una significativa reducción del tamaño de la lesión en el lóbulo inferior izquierdo. Actualmente se encuentra cavitada de paredes finas y mide 22 por 15 con reducción de tamaño de la lesión. Ahí pueden ver las imágenes izquierdas, tanto superior como inferiores pre-tratamiento con SBRT, señalado con la flecha roja. Y las imágenes de la derecha, superior e inferior, es 3 meses posterior a SBRT, señalado con flecha azul. Desde el control, lo mismo en abril, ¿sí?, a los 3 meses del tratamiento, simplemente que en diferentes cortes. Las imágenes a la izquierda es un corte coronal, mientras que las imágenes a la derecha son cortes sagitales. Ahí se pueden ver, ¿sí?, en rojo la lesión pre-tratamiento SBRT y en azul la lesión post-tratamiento SBRT a los 3 meses. En tomografía computada de septiembre del 2017 informa que no se observan adenomegalias mediastinales, incremento de la densidad del parénquima a nivel del lóbulo inferior izquierdo sin imágenes nodulares, imagen aérea mencionada en estudio anterior como cavitación de un aparente proceso sólido previo que no se visualiza en la actualidad, y actualmente esa imagen aérea tiene 1 centímetro de diámetro, siendo menor comparado con el estudio anterior. Bien, esta es una seguidilla de las imágenes con flecha roja pre-SBRT, la primera imagen a la izquierda, a los 3 meses post-SBRT, y luego a los 8 meses posterior a la SBRT, la última imagen a la derecha. Este es un PET de abril de 2018 a los 16 meses post-tratamiento. Se observa con la flecha azul consolidación retráctil en el segmento superior del lóbulo inferior izquierdo, vinculable a terapia clínica previa. No informa y no se observa ningún tipo de imagen patológica. Paciente femenina de 82 años de edad, tabaquista, 20 cigarrillos por día desde 1952, hipertensa y con EPOC. La paciente realiza controles anuales de tórax en el cual se detecta un nódulo pulmonar único por tomografía computada. Se realiza un PET en mayo del 2015 donde se observa este nódulo hipermetabólico de 7 milímetros y con un sub de 3.6 localizado en el segmento medial del lóbulo inferior derecho. En seguimiento, con un PET de febrero de 2016, este nódulo creció de tamaño, actualmente mide 12 milímetros y tiene un sub de 8. Ahí se puede ver una lesión bastante central, señalada con la flecha roja. Una lesión bastante central, pequeña, pero sí muy próxima a estructuras mediastinales importantes, más que nada el árbol bronquial. Este es el PET de inicio en febrero del 2016. Se descarta la opción quirúrgica en primera instancia, así como la posibilidad de biopsia por el antecedente de EPOC y por la morbilidad cardíaca, y además por ser una zona de difícil abordaje quirúrgico. Por lo tanto, en junio del 2016 es derivada para realizar SBRT, ¿sí?, al Centro de Radioterapia del Hospital Austral. Se propone un tratamiento con el mismo fraccionamiento que para el paciente anterior, 50 Grays en 5 fracciones interdiarias. Bien, esta es la imagen de la planificación del tratamiento radiante. Esto es en junio del 2016, señalada con flecha roja. La imagen superior es un corte axial y la imagen inferior es un corte coronal. Observen la cercanía de la lesión con estructuras mediastinales importantes, más que nada dadas por el árbol bronquial, así como también por el esófago. Esta es una tomografía de septiembre del 2016 a los 3 meses post-SBRT, y a la derecha una tomografía de abril de 2017, 10 meses posteriores al SBRT.
informan lesión pulmonar con disminución de tamaño, actualmente mide 8 milímetros, es una lesión de muy difícil apreciación, más que nada porque tiene muy poco tamaño, digamos un diámetro muy pequeño, y por lo tanto visualizarlo es un poco complejo. Esta es la evolución de las imágenes de la misma zona en tomografía computada de enero del 2018, 19 meses posteriores al SBRT, y en tomografía de febrero del 2019, 32 meses posterior a SBRT. Informan que no hubo cambios significativos en cuanto a relación en estudios previos, lo que sí se observa, señalizado con flecha roja, la secuela fibrosa, más que nada dado por los cambios actínicos cicatrizales post tratamiento radiante. Paciente masculino de 66 años de edad, ex tabaquista, con 15 cigarrillos al día, hipertenso, dislipemia y asma. En 2014 le realizan una novectomía superior y media derecha que arroja como anatomía patológica un adenocarcinoma PT1A PN0. En PET de control de octubre del 2016 se evidencia imagen a nivel del lóbulo superior izquierdo en seguimiento, la cual ha aumentado de tamaño de 11 milímetros a 14 milímetros y actualmente mide 18 por 20, así como también con aumento del sub, actualmente con un sub de 4.1. Bien, esa es la imagen a nivel del pulmón, del lóbulo superior izquierdo, PET de inicio en 2016, una lesión, como pueden ver, un poco alejada de lo que es la parrilla costal, así como también alejada de lo que son las estructuras mediastinales importantes. Este nódulo podría catalogarse como un nódulo ideal. El paciente fue valorado por cirugía torácica y se plantean las opciones de tratamiento, cirugía versus SBRT. El paciente no quiere operarse, por lo tanto solicitan evaluación para tratamiento radiante con técnica SBRT. Ingresa al servicio en marzo del 2017 y el esquema terapéutico es el mismo que veníamos manejando hasta el día de hoy, 50 Grays en 5 fracciones interdiarias. Esta es la imagen de la planificación en marzo del 2017. Observen, se ve que la curva de dosis de color rojo se encuentra cercana al arco costal, no directamente en contacto directo con el arco costal, pero sí cercano. Por lo tanto, eso es algo importante para nosotros porque la planificación fue un poco más sencilla, ¿sí? La dosis a nivel mediastinal, a nivel de estructuras centrales es extremadamente baja, así como también a nivel del arco costal, y por lo tanto es una planificación un poco más fácil, por así decirlo. Bien, este es un PET de control post-SBRT a los 7 meses posterior al tratamiento radiante en octubre del 2017, que informa que comparado con el estudio previo no se observa imagen nodular pulmonar en el lóbulo superior izquierdo. Sí se observa a dicho nivel una consolidación parenquimatosa con un sub no patológico de 2.4, señalado con la flecha roja. Esta es la evolución de las imágenes y el seguimiento de las mismas. PET de julio del 2018, 16 meses posterior al tratamiento radiante, y de febrero del 2019, 23 meses posterior al tratamiento radiante. Sigue observándose la consolidación parenquimatosa, lo cual continúa sin captación. Observen donde se encuentran las flechas rojas, una secuela, ¿sí? Post tratamiento, un poco más cicatrizal, que es el efecto que tiene la radioterapia, la SBRT a nivel del parénquima pulmonar. Paciente masculino de 68 años de edad, ex tabaquista, 10 a 15 cigarrillos por día y asma. Enfermedad actual, en 2014 presenta nódulo pulmonar izquierdo con biopsia positiva para adenocarcinoma de próstata. En ese instante inicia tratamiento con leuprolide trimestral. En seguimiento, en un PET colina de agosto del 2017, informa nódulo pulmonar izquierdo hipercaptante con un sub de 12.1 que mide 25 milímetros, se ubica en el segmento apical del lóbulo inferior y presenta bordes lobulados con finas espículas. Bien, esa es la imagen del PET de inicio, PET colina de inicio de agosto del 2017. Un nódulo bastante periférico posterior, prácticamente pegado a lo que es la cara posterior del arco costal. El paciente de septiembre de 2017 es derivado a nuestro centro para valorar SBRT sobre la lesión pulmonar y posteriormente continuará con tratamiento definitivo en próstata, ya sea con intensidad modulada o con radioterapia 3D. Se propone tratamiento de 50 Grays en 5 fracciones interdiarias e inicia el mismo en septiembre del 2017. Bien, esa es una imagen de lo que fue la planificación de septiembre del 2016. Una lesión que se encuentra posterior, bastante pegada a lo que es la parte del
arco costal. Bien, esto es una tomografía de septiembre de 2018 a los 12 meses post SBRT y un PET colina en octubre del 2018. Informa lesión pulmonar con menor captación. Actualmente mide 30.7 milímetros y tiene un sub de 3.1. Ha disminuido el sub, no ha tenido mucha variación en cuanto al tamaño tumoral, pero sí con una disminución del sub bastante acentuada. PET colina de febrero del 2019, 17 meses posteriores a la SBRT, informa sin cambios significativos en la lesión pulmonar del lóbulo inferior izquierdo, continúa midiendo aproximadamente 30 milímetros, pero sí con disminución del sub, actualmente de 2.74. Y por último, para finalizar, una paciente femenina de 64 años de edad, en mayo del 2006, le realizan una nefrectomía derecha con AP positivo para carcinoma de células claras. En junio del 2016, en un PET, se observa nódulo especulado en lóbulo inferior derecho, cuya biopsia es positiva para carcinoma de células claras, e inicia tratamiento inmunoterápico con sunitinib y posteriormente por toxicidad gástrica, rotapazopanib. Continúa en controles hasta que en PET de julio del 2018 se observa nódulo de mayor tamaño, ¿sí?, en lóbulo inferior derecho. Actualmente mide 40 por 31 milímetros y tiene un sub de 5.57. Bien, allí se puede ver el PET de inicio en julio del 2018. Una lesión que, si bien está bastante lateralizada, no termina de tomar contacto completo con lo que es el arco costal. Sí es una lesión un poco más grande en comparación a las demás. La paciente es valorada por cirugía torácica, se decide no operar, por lo cual derivan a nuestro servicio en septiembre de 2018 para realizar SBRT. El esquema de tratamiento es el mismo que veníamos manejando hasta la fecha. Esta es una imagen de la planificación de octubre del 2018, planificación de tratamiento radiante. Como pueden observar, en este caso, el campo de tratamiento, la región a tratar, digamos lo delimitado dentro de la línea roja, es mayor comparado con los anteriores, ya que la lesión, ¿sí?, tiene mayor tamaño en relación al resto de los pacientes que vimos hasta ahora. Este es el seguimiento, ¿sí?, de la paciente a los 3 meses posterior a la terapia radiante con SBRT, tomografía computada de enero del 2019, en el cual se observa tractos lineales densos de aspecto cicatrizal en adyacencia a imagen nodular anteriormente descripta. A modo de conclusión y ya para ir finalizando, SBRT se presenta como una herramienta terapéutica de gran utilidad, ¿sí?, más que nada para aquellos pacientes que no son operables. Tiene un excelente control local, mejora la sobrevida global de los pacientes, tiene una toxicidad aguda y tardía que es completamente limitada, y esto se ve más que nada teniendo muchísimo cuidado y muchísima consideración a la hora de la marcación y de la planificación. Presenta una buena calidad de vida para los pacientes luego de realizar el tratamiento. Ha reemplazado completamente a la radioterapia convencional para pacientes con estas condiciones. Ha permitido un mayor uso de la radioterapia, y esto se da más que nada porque la radioterapia con SBRT se presenta como una muy buena alternativa, ¿sí?, para aquellos pacientes que no realizan cirugía, y por lo tanto permite abrir una puerta y una nueva opción para aquellos pacientes que, si no se operaban, no tenían muchas opciones terapéuticas para poder continuar con su tratamiento. Y simplemente para finalizar, recordar que SBRT es una técnica de alta complejidad, es una técnica que requiere del trabajo de muchas personas, ¿sí? El trabajo de muchas personas, se requieren muchas mentes, ¿sí? Se requiere ya sea para tomografía, ya sea para marcar, ya sea para planificar, se requiere de muchísimas personas capacitadas para el mismo. Por lo tanto, es un trabajo en equipo, meramente en equipo, que tiene como única finalidad ayudar al paciente y darle la posibilidad de realizar un tratamiento efectivo en aquellos pacientes que no son candidatos a la cirugía. Un agradecimiento especial al doctor Jorge Choza por haber colaborado con esta presentación, así como también a mis compañeros, a mis colegas del servicio de radioterapia del Hospital Austral, principalmente porque el trabajo de todos ellos, el trabajo de todos nosotros, hacen posible que
uno esté hoy acá hablándoles a todos ustedes, simplemente para contarles quiénes somos y a qué nos dedicamos. Muchísimas gracias. De los 5 pacientes que presentó el doctor, 3 no tenían diagnóstico. ¿Es habitual que ustedes hagan el CRP sin diagnóstico previo? Hubo una paciente, sí, que fue la segunda paciente, creo, la del tumor ultracentral, que no tenía anatomía patológica por una cuestión de abordaje quirúrgico y de comorbilidad. Pero el resto de los pacientes tenían, uno fue un carcinoma epidermoide, la otra paciente fue una metástasis de carcinoma de células claras, uno fue un secundarismo de un carcinoma de próstata, y la última, sí es importante la anatomía patológica como consideración para saber por lo menos qué enfermedad tenía previamente el paciente, y después en base al PET, más que nada, o al resto de los estudios, se toma la conducta en conjunto. Pero esto siempre se habla en cuanto con el cirujano torácico, el oncólogo y demás. Muchos de esos pacientes se han ido a Ateneo para definir la conducta, pero sí lo hacemos. Con el servicio de diagnóstico por imagen, que son esencialmente, la verdad que las características imagenológicas nos orientan a que es un tumor, entonces ahí nosotros tenemos que evaluar para poder desarrollar este tema. No, una pregunta con el comentario con respecto a la lesión central. Inicialmente había no soy radioterapeuta, pero he leído un paper que hacía alguna recomendación en contra de las lesiones centrales, creo que un trabajo en memoria, me parece que era. Quería, si me podés poner actualmente, si hay alguna restricción, seguramente eso ha evolucionado, y si existe alguna restricción en cuanto a la localización del tumor para la indicación de CBRT, o eso ya está perimido y es un concepto un poco viejo. Bueno, algunos pacientes, siempre la localización es fundamental, ¿sí? Algunos pacientes, por ejemplo, que han llegado al servicio, no han podido hacer tratamiento, ya sea por la localización o por el mismo tamaño. En cuanto a la marcación y planificación, nos guiamos por las dosis establecidas por la RTOG, así como también por el astro, que son dosis de constraint y dosis limitantes en los órganos cercanos. Pero siempre es una evaluación individual para cada paciente y siempre se tiene bien en cuenta la planificación y el tratamiento que la paciente va a recibir en esa región y en los órganos cercanos. Pero en cuanto a restricciones, por ahí los tumores muy grandes, mediastinales o centrales, sí, muchas veces no suelen ser pacientes candidatos para ese RT. Sí, yo quería, hablando un poco de lo que decía Martín, yo creo que hay un grupo de pacientes, sobre todo en la serie de memoria pequeña, en tumores centrales, así y son los pacientes que han recibido tratamiento con hemogénicos. El riesgo de hemoptisis mortal es altísimo, con lo cual creo que ese grupo de pacientes con tumores centrales, que a veces vienen de una quimio, que a veces tienen una adjuvante o X fármacos, hay que manejarlos con cierta cautela, teniendo en cuenta los datos que son pocos, creo que están ya por ahí publicados, ¿no? Entonces, solo ese comentario. Sí, siempre como charlábamos recién, siempre se toma en cuenta la localización, el tamaño y qué órgano de riesgo tenemos cercano. Esa paciente particularmente al día de hoy está completamente asintomática. Durante el tratamiento tuvo alguna leve molestia, una leve disfagia, pero posteriormente a las 2 semanas ya no tenía más nada, afortunadamente. Ya que tenemos tiempo. ¿Qué comentarios tienen con respecto, porque claro, todo lo que hablaste acá es de pacientes no quirúrgicos? ¿Cuál sería, en su opinión, la evidencia de la posible utilidad de CBRT en tumores pequeños potencialmente operables? Los 3 trabajos que presentó él al principio fueron 3 trabajos que lamentablemente por reclutamiento de pacientes se cerraron antes, en donde se comparaba justamente la cirugía en estadios tempranos. O sea que los resultados que tenemos actualmente están basados con un trabajo que no tiene una evidencia fuerte. Actualmente se están desarrollando, ¿sí?
pero que van a hacer es para que, haciendo las dos ramas, hay que esperar los resultados de eso. Creo que va a ser muy, muy interesante, sobre todo para nosotros los radioterapeutas. Hoy por hoy, la cirugía sigue siendo el gol estándar, ¿sí? Para aquellos pacientes operables, eso no se discute. La SBRT sí puede tener un aporte extra, ¿sí? A la altura de la cirugía para aquellos no candidatos a la cirugía. Te quería consultar si tenés alguna experiencia SBRT en pacientes que tengan fibrosis pulmonar. No. Pacientes con fibrosis pulmonar de base, no. Suele ser una contraindicación la fibrosis, pero por suerte nunca han enviado a ningún paciente con el diagnóstico, al cual yo creo que lamentablemente no le podríamos ofrecer esta técnica. Retomando el tema de Sí. cirugía versus. No, hay un par de puntos que realmente no sé cómo lo manejaría. Uno, creo que en lesiones pequeñas hacer un diagnóstico sin cirugía es complejo. El otro punto es si solamente hay una estratificación clínica en el estilo como PET-CT o le haría una mediastinoscopía o le haría una video para chequear el estatus del mediastino. Me parece que es crucial la estratificación de la enfermedad, de la conducta. Eso es real. Lamentablemente en nódulos pequeños mediastinales no nos presenta una herramienta útil como para ayudarnos en el diagnóstico. La verdad que eso forma parte justamente de la decisión que se toma en el comité cuando tenemos estos casos. He hablado justamente con el cirujano, en donde vemos todas las características del paciente, las comorbilidades, la organización de la lesión, y en base a eso tomamos después la conducta de tratamiento. Pero muchas veces sí, yo creo que es un punto bastante importante a tener en cuenta el tema de ver cómo está el mediastino. Bueno, el PET, si bien es útil, todavía no está demostrado que sea una herramienta eficaz, que tenga una especificidad para eso. Bueno, quería hacer un comentario, solamente, no sé si ustedes tienen algo de experiencia, que hay algunos datos sobre el uso de inmunoterapia, como SBRT en tumores locales, con datos muy interesantes que fueron presentados en un diario creo que el año pasado o el anterior, y ahora hay estudios, de hecho hay un ensayo clínico acá, que es muy breve en Argentina, para pacientes no operables con SBRT seguido de inmunoterapia, y bueno, me parece que eso, por el efecto, el aumento del efecto de la inmunoterapia post-radioterapia, eso podría ser interesante evaluar en el futuro. Sí, eso tiene que ver con, digamos, con el efecto ABSCO, para que abrió la puerta a todo eso. Pero sí, existe un sinergismo en lo que es la SBRT y la inmunoterapia, más que nada por el fraccionamiento de la SBRT, que genera una destrucción de las células tumorales, liberación de moléculas de daño y demás, que reactivan el sistema inmune. Actualmente en Estados Unidos hay una tendencia a ir comparando el resultado de pacientes que han hecho SBRT sin y con inmunoterapia. Ellos utilizan mucho, por ejemplo, el pembrolizumab, por ejemplo, o el nivolumab, pero sí, hay un efecto sinérgico y realmente que los resultados son muy alentadores. Es algo que recién está en auge y hay que ver los estudios y qué es lo que se ha encontrado, pero sí, es una muy buena herramienta para aquellos pacientes, para que tengan no solamente control de la enfermedad, sino que también aumenta la sobrevida global. Lo que no sabemos, de esos estudios todavía es el seguimiento a largo plazo, por tanto no podemos evaluar bien la toxicidad que puede tener la asociación de la SBRT con las inmunoterapias nuevas. Con respecto a los tumores centrales y ultracentrales, doctor Martín, usted había hecho la pregunta, sí hay como un cambio actual. Y hoy yo
somos muy cuidadosos al planificar, vemos mucho el órgano sano, si no constraint, las estructuras vecinas, que si califica dentro de los temas de constraint que tenemos publicados por PIB, los colaboradores, y si no lo cumplen, no hacemos esto. Y con respecto al doctor, no recuerdo el nombre del cirujano, doctor Menem, perdón. No, yo lo que le quería aclarar es que nosotros participamos del comité central, de donde participan como cirujano, y cuando si no hay mediastinoscopía, es porque es una decisión, o porque no se puede hacer, o porque no lo quieren hacer. O sea, no es una decisión unilateral. Pudimos comparar los métodos, comparar la radioterapia versus cirugía en lesiones pequeñas. Si vamos a verlo sin saber de la modificación patológica, podemos nosotros el método querido para identificarlo y no para operar una lesión pequeña que podría haber utilizado como una solución secundaria. Ese es el. Muchas gracias a todos. Gracias.